A ver, ¿qué es lo que mantiene unida a una sociedad? Es una pregunta clave. Hoy vamos a intentar desglosar justo eso. Esas fuerzas invisibles que, bueno, que nos cohesionan o que, por el contrario, amenazan con hacernos saltar por los aires. Y esto nos lleva directamente al misterio central, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la cohesión social? Y sobre todo, ¿por qué tenemos esa sensación de que está cada vez más amenazada? Pues bien, los sociólogos tienen un nombre para este rompecabezas, la cuestión social. Y no es otra cosa que eso, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un conjunto de individuos tan diferentes pueda coexistir y ojalá prosperar sin acabar fracturándose? Y fíjate, el sociólogo Robert Castell lo clavó. Dijo que no hablamos de problemas individuales, de casos aislados, no. Hablamos de algo mucho más profundo, la capacidad de una sociedad para, literalmente, sobrevivir como un todo, como un conjunto de piezas intraconectadas. Para entender esto bien, necesitamos, por así decirlo, ponernos unas gafas con dos lentes. Por un lado, una lente macro para ver las grandes fuerzas estructurales, la economía, la política, y por otro, una lente micro para ver cómo todo eso aterriza y afecta a la vida de cada persona en su día a día. Vale, y aquí la cosa se pone interesante, porque esta cuestión social no es la misma ahora que hace 100 años. ¿Cómo ha cambiado? ¿Y cuál es el meollo del problema hoy en día? Aquí se ve clarísimo el cambio. Si nos fijamos, el conflicto histórico, el del siglo XIX, giraba en torno a la propiedad, a la lucha de clases, ¿verdad? Pero hoy el eje es otro. La crisis actual se centra en la precariedad, en la inestabilidad del trabajo que nos afecta, de una forma u otra, a casi todos. Esta línea de tiempo lo resume genial. Pasamos de un siglo XIX muy conflictivo, el de la Revolución Industrial, a un siglo XX donde parecía que habíamos encontrado la fórmula. La sociedad salarial y el estado del bienestar daban estabilidad. Pero ahora estamos en otra pantalla, en una era de incertidumbre global y tecnológica que lo ha cambiado todo. Y aquí está la gran paradoja de nuestro tiempo. Es que es increíble. La institución que antes nos integraba, que nos daba seguridad y un sitio en el mundo, el trabajo estable, se ha convertido en una de las mayores fuentes de inestabilidad. Es como si el ancla que nos sujetaba al fondo, de repente, se hubiera roto. Claro, y cuando se rompe ese ancla, ¿qué pasa? Pues que el impacto no es solo económico. Vamos a ver ahora cómo esta crisis estructural golpea en algo muy íntimo, muy personal, nuestro sentido de quiénes somos. La metáfora es potentísima, ¿eh? Perder el ancla del salario estable es quedarse a la deriva, flotando en un mar inmenso sin rumbo fijo. Captura perfectamente esa sensación de vértigo cuando las estructuras que antes nos definían simplemente se desvanecen. Y para este estado de las cosas, el sociólogo Zygmunt Bauman acuñó un término que ha hecho fortuna: modernidad líquida. Una era donde todo es fluido, cambiante, incierto, desde el trabajo hasta las relaciones y, por supuesto, nuestra propia identidad. Y claro, en este mar líquido, no todos navegamos con el mismo barco. Esto crea una nueva forma de desigualdad, que es bastante cruel. Están los elegidos, los que tienen recursos para surfear las olas y elegir quiénes quieren ser. Luego, los estigmatizados, a quienes se les impone una identidad que no han elegido. Y finalmente, los ausentes, que son directamente expulsados, invisibilizados. Vale, hemos visto el panorama general. Ahora vamos a hacer zoom y a fijarnos en los mecanismos concretos, en las tuercas y tornillos de cómo creamos estas divisiones en el día a día. Lo primero es la teoría del etiquetado de Howard Becker. La idea es muy potente. La desviación no es algo que exista por sí mismo en un acto, sino que la creamos nosotros, la sociedad. ¿Cómo? Pues cuando los grupos con poder deciden qué es normal y qué no, y le ponen la etiqueta de raro o desviado al resto. Y una vez que te han puesto esa etiqueta, ¿qué pasa? Pues aquí entra Erving Goffman con su concepto de estigma. El estigma es esa marca, esa señal que te desacredita profundamente. Ya no ven a la persona, solo ven la marca, y todo lo demás queda en segundo plano. Te convierte en alguien inferior a ojos de los demás. Y Goffman fue más allá. Identificó 3 tipos. Por un lado, las abominaciones del cuerpo, o sea, deformidades físicas. Por otro, los defectos del carácter, como una adicción, una enfermedad mental o, fíjate, el simple hecho de estar en paro. Y por último, los estigmas tribales, la raza, la religión, la nacionalidad. Al final son las herramientas que usa la sociedad para marcar lo que considera diferencias indeseables. El panorama parece desolador, ¿verdad? Pero la pregunta entonces es, vale, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos pasar de solo analizar y diagnosticar estos problemas a hacer algo para empoderar de verdad a las personas? Pues aquí se está produciendo un cambio de mentalidad brutal en la intervención social. Se está pasando del enfoque clásico,
el de déficit, donde un experto viene a diagnosticarte y a arreglarte, a un enfoque totalmente distinto, basado en las fortalezas. Aquí, el profesional colabora, escucha y la persona es la verdadera experta en su propia vida. El objetivo ya no es arreglar lo roto, sino descubrir las fortalezas que ya existen. Esta idea conecta directamente con el trabajo de un pensador clave, Amartya Sen. Él decía algo revolucionario. El verdadero desarrollo de una sociedad no se mide en dinero, en el PIB, se mide en la expansión de las libertades y las capacidades reales de la gente. Entonces, si no es el dinero, ¿cómo medimos el bienestar? Pues una comisión de expertos inspirada en estas ideas propuso auditar una sociedad fijándose en 8 áreas clave. Cosas como la salud, la educación, las conexiones sociales, la seguridad. El objetivo es responder a una pregunta muy sencilla pero fundamental. ¿Tiene la gente la capacidad real de vivir una vida que ellos mismos consideren valiosa? ¿Y todo esto al final para qué? Pues el objetivo último es usar este conocimiento para luchar contra lo que otro filósofo, Michel Foucault, llamaba estados de dominación. Es decir, esas situaciones en las que el poder es tan asimétrico que la gente queda atrapada, sin libertad, sin posibilidad real de elección. Lo que nos deja con una reflexión final que es casi una provocación. Si las viejas anclas que nos unían, el trabajo estable, la comunidad, se han roto, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de construir nuevos lazos para que la sociedad no se fracture? Quizás la respuesta ya no está solo en el sistema, sino en cada uno de nosotros.